Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan. Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Renacer de West Palm Beach. Es un placer una vez más estar con ustedes en online y en esta noche quisiéramos continuar nuestro estudio sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. También queremos informarles que mientras estemos en este estado de cuarentena, ¿verdad? Pues nos mantendremos haciendo esto para todos nuestros hermanos, para aquellos que son nuestros amigos y todos aquellos que nos quieran escuchar. Y lo más probable que una vez que todo vuelva a la normalidad, aún continuaremos online. En estos momentos queremos leer la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Son solamente 3 versículos. Repito la cita, Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En estas dos parábolas es que vamos a estar meditando en la noche de hoy, pero primero quisiéramos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. A ti te damos las gracias por poder estar aquí reunidos para hacer este estudio online, y te queremos pedir la bendición tuya y la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra y exponerla también con claridad. También te queremos pedir que tú seas con esta situación que es a nivel mundial del coronavirus. Te queremos pedir que seas con todos aquellos que ya están enfermos, que en tu gracia obres en ellos para que puedan ser sanados, que cuides también a aquellos que
los profesionales de la medicina que están trabajando y lidiando con personas que pudieran estar contagiadas, y que tu gracia sea con nosotros hoy, mañana y siempre. En cuanto a nosotros en este momento, que podamos entender tu Santa Escritura, podamos comprender lo valioso que es el Evangelio, y podamos comprender también lo valioso que somos nosotros como iglesia para tu Hijo Jesucristo. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En estas dos parábolas, tanto la parábola del tesoro escondido como la de la perla preciosa, nos hablan de algo valioso, de algo que tiene valor para aquellos que lo encuentran. ¿Qué es lo que consideramos valioso para nuestras vidas? ¿Un carro nuevo? O quizás pueda ser un carro viejo, pero que sea valioso para nosotros. Una casa nueva, tener hijos, terminar una carrera estudiantil o deportiva, o tener más dinero. En cierta ocasión le preguntaron a Rockefeller que cuánto dinero era suficiente. Y él respondió con un poco más. Pero lo curioso es que en ese momento que le hicieron la pregunta, él era uno de los más, por no decir el más hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, por no decir el más en aquel momento. Lo cierto es que muchas cosas que para nosotros son muy valiosas, probablemente para otros no las son. Depende también de muchas otras cosas de gusto y demás. En estos momentos vamos, como les dije, a ver dos cosas en las cuales se presentan y se nota que son de gran valor. Un tesoro escondido y una perla de gran precio. Pero vamos a verlo a través de la luz de la palabra de Dios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 44 vemos que dice, y una vez más vuelvo a leer, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús comparó el reino de los cielos con un tesoro escondido en este campo. Quiero recordarles que no existían los bancos como conocemos hoy, y era muy común que las personas escondieran sus pertenencias con el propósito de que no se lo robaran. Era muy común que las personas escondieran en un pedazo de terreno sus tesoros, aún en los otros lugares de la misma casa. En este caso vemos que un hombre, después de descubrir este tesoro y darse cuenta del valor del mismo, compró aquel campo para quedarse con el tesoro. Puesto que el Señor no interpretó esta parábola, no la explicó tampoco, existen varios puntos de vista acerca de su interpretación. En el devenir de este capítulo, parece que lo mejor es entender esto como una referencia a Israel. O hay estudiosos que dicen que es una referencia a Israel como el especial tesoro de Dios. En Éxodo 19:5, Dios le dijo a Israel que si ellos obedecían su pacto, serían para él, para Dios, su especial tesoro. Lo cierto es que habla de un tesoro valioso. Y pudiera ser así, pero de ser tan solamente así, ¿qué aplicación tiene para nosotros hoy? Por lo tanto, quiero hacer una aplicación a la misma que pueda ayudarnos a nosotros. Esta parábola llama en verdad a tomar una decisión. Ante el tesoro, este tesoro, algunos lo ven como el Evangelio, las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 15,
versículo del 3 al 8, hablando de lo que es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice así. El versículo 1 dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual ustedes también se mantienen. Porque primeramente les he enseñado lo mismo que he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme ya estaba escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, tal y como estaba escrito. Y que después apareció a Cefas, y después a los 12. Quiero recordarles que Cefas es Pedro. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El apóstol Pablo le escribía a los corintios y le decía: muchos aún ya viven, tienen todavía quienes pueden preguntarle que lo que les estoy diciendo es verdad. Nuevamente dice, y otros ya duermen, o sea, ya otros han muerto. Pero la Biblia describe en muchos pasajes a los cristianos con el término que están durmiendo, porque en realidad están descansando hasta que Cristo venga. Y dice: después apareció a más de 500 hermanos, estoy releyendo, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles nuevamente, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este es el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, que murió por nuestros pecados, como decía las Escrituras, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Lo cierto es que en esta parábola el hombre tuvo que decidir qué hacer. Se dio cuenta del inmenso valor del tesoro. Lo quiso con todo su corazón. Por lo tanto, estuvo dispuesto a deshacer todas sus pertenencias, a dejarlo todo para obtener este campo. Hay un riesgo. Vendió todo lo que poseía para con este dinero entonces comprar este campo, con el riesgo que quizás no estuviera. Pero vemos allí la decisión del hombre de hacerlo. Fue un hombre de decisión y no demoró en llevar a cabo su decisión. La salvación es gratis. Cristo ya hizo la obra. Y después vamos a hablar de Efesios 2, versículos 8 al 10. Sin embargo, el discipulado lo cuesta todo. Como Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Primero vemos la invitación de Jesús: si alguno quiere seguirme, no es obligado, Él te da la elección. Si alguno quiere venir, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, o sea quien, deje que yo sea quien le dirija, deja que yo sea quien le guíe, deja que yo sea su consejero. Tome su cruz y sígueme cada día, porque la vida cristiana es de todos los días. La vida cristiana no es del domingo, de ir a la iglesia el domingo me porto bien, me visto bien, agarro la Biblia y hago las cosas como supuestamente dice la Biblia, pero después del lunes a sábado vivo como a mí me parece. Esa no es la vida cristiana, y eso no es lo que enseñó Jesucristo tampoco. Vale la pena notar que el hombre con gran alegría vendió todo lo que tenía. Las cosas que tuvo que perder no le causaron tristeza. El apóstol Pablo dijo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y después sigue diciendo: y aún las tengo por basura por conocer a Cristo. La verdad
de todo esto, pudiéramos decir que es la prioridad del reino. La prioridad del reino es de tanto valor que vale la pena sacrificar todo para obtenerlo. No obstante, no siempre Cristo dijo que lo dejáramos todo para seguirle. Un ejemplo, al joven rico le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígame. Porque esa era la debilidad del joven rico. El joven rico amaba más sus riquezas que a Dios. Pero encontramos al endemoniado gadareno que quiso seguir a Cristo y Cristo le dijo: no, ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve y háblale a tu familia de lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea que según nuestras condiciones, Cristo nos va a demandar y Cristo nos va a pedir algo de nosotros, pero no es lo mismo para todos. Pero sí, algo tenemos que dar a Cristo. El tesoro también pudiera ser, algunos dicen, obtener la ciudadanía en el reino de Dios o la salvación. El que encuentra el tesoro es el individuo que entrega su vida a Cristo para obtener la salvación y la ciudadanía en el reino de Dios. O sea que este tesoro escondido, ya sea que sea Israel, que dicen que es el que ha quedado, en verdad no quise profundizar más en esto de Israel, ya sea que sea tanto esto o como lo otro, debemos encontrar una aplicación y una realidad para nosotros hoy en día. A su vez, cuando llegamos a la parábola de la perla preciosa, vemos que el hombre está buscando, y repito, perlas preciosas. Y ahora voy a leer los versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nuevamente vemos la misma idea del anterior, de dejarlo todo para poder adquirir esta. Hay dos interpretaciones más comunes en cuanto a esta parábola. La primera, y que me parece menos probable, pero tengo que mencionarla de todas maneras, es que el pecador es el mercader, es el comerciante, que el pecador es el que está buscando esa perla preciosa. Es el que compra la gran perla, es el pecador, y que Cristo es la perla preciosa, como les había dicho. El problema es que el pecador, según la Biblia nos enseña, no tiene cómo comprar su salvación. No tiene cómo comprar su entrada en el reino de los cielos. Tampoco. No tiene cómo comprar a Cristo. ¿De qué manera el individuo puede poner valor o comprar a Cristo? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que lo había mencionado anteriormente, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos, o sea, porque por gracia sois salvos es por la gracia inmerecida de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Es como cuando alguien nos hace un favor, y yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esto, que nos hagan un favor, una persona que no conocemos nos haga un favor que no esperábamos, y lo menos que podemos hacer es decirle gracias, pero no es porque hicimos nada por ella. En este caso dice que somos salvos por el favor inmerecido de Dios, por medio de la fe. Lo único que Dios nos demanda es fe, que confiemos en su Hijo Jesucristo. Y vemos que dice, no es de nosotros, no es una planificación nuestra, no es algo que nosotros nos propusimos, es un regalo de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y por último dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es esto? No es por lo que yo pueda hacer. No es porque yo haga más que mi vecino. No es porque yo haga más que mi compañero de trabajo. De lo contrario, pudiéramos gloriarnos delante de Dios y decirle, yo merezco la salvación y merezco un mejor puesto porque hice esto o hice aquello, y se convierte en una competencia. Por eso la Biblia dice, y dice así estos versículos de Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe.
no hay nada que podamos hacer en cuanto a obras para poder salvarnos. Entonces el mercader que compra la perla preciosa no es y no puede ser el pecador. Ahora, otra interpretación, y en la cual yo concuerdo, es que Cristo es el mercader, el comerciante. El pecador, por experiencia propia, normalmente no busca a Cristo, no busca la salvación. Y si lo hace, una vez más, ¿cómo pagaría su salvación? No puede. Cristo es el mercader y la perla preciosa es la iglesia. Jesucristo es el mercader porque Él es quien busca al pecador. Lucas 19:10 dice, Cristo le dijo a Zaqueo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era la humanidad. Era el hombre y la mujer que estaban lejos de Dios. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo hizo con su sangre preciosa. Cristo dio su sangre preciosa por nosotros. Así lo dice Primera de Pedro 1:18 y 19. Juan, cuando vio a Cristo, dijo, he aquí, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo nos limpia con su sangre de nuestros pecados, nos emblanquece, nos purifica. Pero no solo eso, Cristo se despojó a sí mismo. Dice Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 7, que Cristo, vamos a leerlo, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7 dicen así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y voy a leer el 8 también. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, en estos versículos vemos que Cristo era en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, como usted y como yo. ¿Lo ven? Cristo sí tiene con qué comprar. También la Biblia en 2 de Corintios 8, versículo 9, dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Hermanos amados, Cristo, el creador del universo, nació en un pesebre. El Rey de Reyes vino de manera humilde. Quiero recordarles que la Biblia también enseña que Dios es el que busca la reconciliación con el hombre. 2 de Corintios 5, 18 al 20. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. El hombre no tiene manera de llegar a Dios a no ser que Dios sea el que se revele al hombre. Por eso el cristianismo es Dios revelándose al hombre. Religión es el hombre buscando a Dios. Y hay una diferencia entre el uno y el otro. La salvación es un regalo de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para salvarnos. Por eso podemos entender que Cristo es el comerciante que lo dio todo. Cristo dio su vida para obtener esta perla preciosa. Pero ahora viene la pregunta: ¿quién es la perla preciosa? Aunque ya lo había dicho anteriormente. La perla preciosa puede y representa a la iglesia, la novia de Cristo. Las perlas tienen una formación única. Se producen a causa de una irritación en el lado blando de la ostra. La perla puede ser de un grano que cae, un grano de arena que cae en la concha. Y esta, para defenderse de ese cuerpo extraño, empieza a segregar una sustancia conocida como nácar, hasta llegar a ser la perla. En cierto sentido, la iglesia fue formada por las heridas de Cristo, y ello fue posible
por su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el mercader que vendió todo lo que tenía para comprar la perla preciosa representa a nuestro Señor Jesucristo, que por su muerte proveyó la salvación de todos aquellos que creen en Él. Cristo nuevamente dio lo más precioso que tenía para ganar, para comprar a la iglesia, su vida. La compró con su propia sangre. Lo dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Cristo compró la iglesia con su sangre. Por lo tanto, Cristo ve a la iglesia sin mancha y sin contaminación. Para concluir, estas dos parábolas muy parecidas, el tesoro escondido y la perla preciosa o la perla de gran precio, enseñan que Israel seguirá existiendo y la iglesia continuará creciendo hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pero lo cierto es que entonces, amados hermanos, tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo y ser agradecidos por el gran precio que Él dio por usted y por mí, que somos parte de la iglesia, su vida. Y en gratitud, en el gozo de la gratitud, serles obedientes. Amigo que nos escuchas, te invito a que aceptes a Cristo, porque no hay otro que te haya amado tanto o te haya amado más que Jesucristo. No lo hay. No discuto que es posible que haya personas que te amen, pero ninguna como Cristo. Y si eres de aquellos que dicen, a mí no me ha amado nadie, yo soy tan miserable que no merezco el amor de nadie, Cristo murió por ti también. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió para darte la esperanza de la vida eterna. Porque quiero recordarles que Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy vive. En el tesoro escondido, el hombre tomó la decisión de dejarlo todo para comprar aquel campo. Si dejamos y decimos que no es Israel y lo aplicamos a nosotros, algo tenemos que dejar para seguir a Cristo. Algún pecado que tenemos que luchar contra Él y pedirle a Dios perdón por ese pecado, para que Dios nos perdone. Tanto en el uno como en el otro, lo que nos muestra una vez más es el grande amor que Dios tiene por usted y que Dios tiene por mí. Si se da cuenta, el domingo en la mañana hablé del amor inconmovible de Dios para aquellos que hemos creído en Él. Y una vez más volvemos a abordar el amor que Dios nos tiene. En medio de toda esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial con el coronavirus, quiero recordarles que Dios nos ama. Dios le ama a usted y Dios me ama a mí. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor. Y gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos tu bendición, hoy, mañana y siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.